Comentario al libro de Apocalipsis por el doctor Evis L. Carballosa. Capítulo 10. Acontecimientos preparatorios de la séptima trompeta. Capítulo 10, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 14. Introducción. El trozo que comprende Apocalipsis 10:1 a 11:14 describe los sucesos que tendrán lugar antes que suene la séptima trompeta. Este interludio es similar al que aparece en 7:1 al 17. La visión descrita en 10:1 al 11:14 es preparatoria para la consumación final que tendrá como punto culminante la venida en gloria del Señor Jesucristo. Bosquejo. 1. Acontecimientos relacionados con la visión del ángel y el librito. 10:1 al 11. 1:1 La visión y descripción del ángel fuerte. Capítulo 10, versículos 1 al 4. 1:2 La visión del ángel fuerte. Capítulo 10, versículos 5 al 7. 1:3 La comisión dada a Juan. Capítulo 10, versículos 8 al 11. 2. El ministerio de los dos testigos. Capítulo 11, versículos 1 al 14. 2:1 La orden de medir el templo. Capítulo 11, versículos 1 y 2. 2:2 El ministerio de los dos testigos. Capítulo 11, versículos 3 al 6. 2:3 La muerte de los dos testigos. Capítulo 11, versículos 7 al 10. 2:4 La resurrección de los dos testigos, capítulo 11, versículos 11 y 12. 2:5 Juicios relacionados con el segundo ay, capítulo 11, versículos 13 y 14. 3. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. Capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. La transición entre los hechos que ocurren al final de la sexta trompeta y los que ocurrirán como resultado de la séptima trompeta comienza con la visión de otro ángel fuerte. El vocablo traducido descender es en realidad el participio presente voz activa de katabainó, con función de gerundio. Esta forma verbal describe el proceso del descenso como en 21. Ver 3:2. Al parecer, Juan contempló en visión al ángel en el acto de descender del cielo, ectou ouranou. Esto significa que el escenario en esta visión cambia del cielo a la tierra. El apóstol Juan identifica al personaje de la visión como otro ángel fuerte, Ayón, Agelón y Chirón. Hay quienes creen que el mencionado ángel podría ser Miguel el arcángel, Daniel 12:1. Otros piensan que es el mismo Señor. Ford dice lo siguiente: a través de la nube, el arco iris, su rostro como el sol, sus pies y su voz como el trueno, el ángel refleja el carácter de Dios. Es probablemente el ángel del pacto, identificado algunas veces con Jehová. Podría ser también el príncipe de las luces. Si bien es cierto que el ser angelical que Juan vio descender del cielo posee características semejantes a las que se le atribuyen al Señor Jesucristo, ver Apocalipsis 1:7 al 16, no es menos cierto que en el Nuevo Testamento y particularmente en el Apocalipsis, Cristo nunca es designado como un ángel. En su excelente comentario, Robert L. Thomas dice: lo que absolutamente prohíbe identificar a este ángel con Cristo es el juramento hecho por el ángel en 10, 5 y 6, algo que nunca hubiese podido salir de los labios de la segunda persona de la Trinidad. Una exégesis normal del texto
debe dar atención a la frase como otro ángel fuerte. El vocablo otro, ayón, generalmente significa otro de la misma clase. En Apocalipsis 5:2 se menciona la presencia de un ángel fuerte. Probablemente el otro ángel fuerte mencionado en 10:1 se refiere al hecho de que este ángel pertenece a la misma clase o al mismo rango que el mencionado en 5:2. El vocablo fuerte, ischirón, sugiere fortaleza física o poder para actuar. La descripción que Juan hace tocante a la apariencia del ángel fuerte es absolutamente deslumbrante. 1. Envuelto en una nube. Peribebleimenon nepeleín. La forma verbal envuelto, peribebleimenon, es participio perfecto, voz pasiva de peribaio, que significa envolver, estar vestido. Dicho vocablo se usaba para describir la colocación de un vallado alrededor de una ciudad. En el contexto de 10:1 indica que el ángel estaba rodeado por una nube, señalando la dignidad de su misión. La aparición de seres celestiales rodeados de nubes es común en pasajes con connotaciones escatológicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ver Salmos 104:3, Daniel 7:13, Isaías 19:1, Hechos 1:9, Apocalipsis 1:7, 10:1, 14:14, también Primera de Tesalonicenses 4:17 y Apocalipsis 11:12. El hecho de estar cubierto con una nube no solo refuerza la dignidad angelical, sino que además demuestra que su misión se relaciona con juicio. De las otras 20 veces que el vocablo nepelei, nube, aparece en el Nuevo Testamento, 9 de ellas están conectadas con escenas de juicio. Ver Mateo 24:30, 26:24, Marcos 13:26, 14:62, Lucas 21:27, Apocalipsis 1:7, 14:14 al 16. Este contexto cae dentro de esa categoría debido a la función del ángel con relación a los juicios de las trompetas, pasados y futuros. 2. Con el arco iris sobre su cabeza, Kai ei iris epi tein keplalein ou tou. Literalmente, y el arco iris sobre su cabeza. El arco iris trae a la memoria el pacto de Dios con Noé, Génesis 9, 8 al 17. Dios manifestó su gracia y prometió no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Como señal de la fidelidad de su promesa, el Señor dio el arco iris. El ángel fuerte de Apocalipsis 10:1 desciende a la tierra a cumplir una misión de juicio, pero muestra sobre su cabeza la señal del arco iris como recordatorio de la promesa divina de misericordia. 3. Y su rostro era como el sol. Kai to prosopon ou tou os o eilios. Esta frase describe la singular gloria exhibida por el ángel fuerte. La descripción de este ser se asemeja a la que aparece en Daniel 10:6. Allí el profeta contempló a un ser celestial del que dice: su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Evidentemente, Dios ha investido a los ángeles de una gloria celestial cuyo resplandor solo puede ser entendido mediante el uso de una figura de dicción. Ver Lucas 2:9, 9:26 y Apocalipsis 18:1. 4. Y sus pies como columnas de fuego. Kai hoy podés autou hos stiloi piros. Sin duda, los pies podés
incluye también las piernas. El pie es simbólico de fuerza y poder. Colocar el pie sobre alguien significa haberle conquistado, tal como Josué ordenó que sus príncipes hicieran con los reyes de los amorreos. Cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra con poder y gloria, aplastará a todos sus enemigos y sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:3. El ángel poderoso descrito en Apocalipsis 10:1 posee también gran autoridad y se dispone a revelar a Juan lo que Dios se dispone a hacer en el desarrollo de su plan. Capítulo 10, versículos 2 y 3. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El vocablo librito, biblaridión, es el diminutivo de biblión y se refiere a un rollo de tamaño pequeño. Este rollo pequeño no puede ser el mismo de Apocalipsis 5:1. El rollo de Apocalipsis 5:1 está sobre la diestra del que está sentado en el trono, mientras que el rollo pequeño está en la mano del ángel fuerte. El rollo de Apocalipsis 5:1 está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, pero el rollo pequeño de Apocalipsis 10:2 está abierto. El rollo de Apocalipsis 5:1 es denominado biblión, mientras que el de Apocalipsis 10:2 es clasificado como biblaridión. Hay quienes opinan que el contenido del rollo pequeño es una prolepsis del reinado del anticristo. Dicen además que el rollo de Apocalipsis 5:1 abarca los capítulos 6 al 9 del Apocalipsis, mientras que el rollo pequeño limita su contenido a los acontecimientos narrados en Apocalipsis 11, 1 al 13. Lo cierto es, como afirma Walvoord, que el contenido del rollo pequeño no es revelado en ningún sitio en el Apocalipsis, pero parece presentar en esta visión la autorización escrita dada al ángel para ejecutar su misión. A esto hay que añadir lo siguiente. 1. El rollo pequeño debe contener una porción del rollo de Apocalipsis 5:1. 2. Cualquiera que sea el contenido del rollo pequeño, este debe extenderse hasta el mismo fin, puesto que su revelación contiene el anuncio de la consumación del misterio de Dios. 10:7. Y 3. El rollo pequeño también contiene una reiteración de la comisión profética del apóstol Juan. Debe observarse también que el rollo pequeño está abierto. Eineoimenon. Esta forma verbal es el participio perfecto, voz pasiva de enoigo, y sugiere que el rollo ha sido abierto y permanece abierto. El pequeño rollo abierto significa los consejos de Dios revelados. Dios revela al apóstol Juan exactamente lo que ha de hacer en la consumación de su plan eterno. El contenido de esa revelación tiene que ver con juicios y por lo tanto es amargo en el vientre de Juan, pero por ser la palabra de Dios es dulce a su paladar. Salmo 19, 7 al 10. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. La postura del ángel sugiere que ocupa una posición de control sobre la totalidad del planeta Tierra. Debe recordarse que al concluir los juicios relacionados con la sexta trompeta, los sobrevivientes continúan desafiando a Dios. El ángel fuerte no solo ocupa una posición de control sobre la tierra, sino que además es portador de un mensaje universal. Dicho mensaje tiene que ver con el hecho de que Dios está a punto de realizar la consumación de su plan con la humanidad. Apocalipsis 10:6. Y clamó a gran voz como ruge un león. Kai ekrosen fonei megalei osper. León Micatai. La expresión gran voz es muy frecuente en el Apocalipsis.
ver Apocalipsis 1:10, 5:2, 12:6, 10, 7:2 y 10, 8:13, 14:7 y 9 y 15, 18:2. La voz alta proporciona un énfasis especial a un individuo o a lo que se dice. El vocablo ruge, mikatai, es el presente indicativo voz media de mikaomai, que significa rugir. Dicho vocablo es onomatopeico, es decir, imita el sonido producido por el león cuando ruge. Describe una voz que no solo es de volumen alto, sino extremadamente profunda y que no transmite necesariamente palabras en sí. Eso no significa que la comunicación del ángel era ininteligible. Todo lo contrario, el mensaje del ángel anuncia definitivamente que la paciencia de Dios ha llegado a su límite y que el misterio de Dios está a punto de consumarse. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El texto griego dice, y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus propias voces. La voz del ángel fuerte es diferente de la de los 7 truenos. Evidentemente, los truenos emiten voces que expresan palabras comprensibles para el apóstol Juan. Obsérvese que Juan se dispone a escribir lo que ha oído, pero se le ordena que no lo haga. 10:4. Es probable que los 7 truenos se refiera a la voz de Dios, quien habla desde los cielos en su ira. Ver Salmo 29, Amós 1:2. El mensaje debe ser entendido por Juan para que a su vez lo comunique a los hombres. Capítulo 10, versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El texto griego dice, y cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba a punto de escribir y oí una voz del cielo diciendo, sella las cosas que los 7 truenos hablaron y no las escribas. Al parecer Juan comprendió el mensaje emitido por la voz de los 7 truenos, ya que estaba a punto de escribir lo que había escuchado. El apóstol, sin embargo, escuchó una orden celestial que le dijo que no escribiera lo que había oído. Evidentemente, la voz del cielo que Juan escuchó tenía que ver con la comisión que Dios le dio a él personalmente. Aunque el propósito principal de la visión dada a Juan era capacitarlo a escribir el libro de Apocalipsis y de ese modo pasar revelación divina a la iglesia, en este caso la revelación es para los oídos y los ojos de Juan solamente y no se le permite revelar lo que ha oído. Esto ilustra el principio divino de que si bien Dios ha revelado mucho, también hay secretos que Dios no ha querido revelar al hombre en este tiempo. Hay otros ejemplos en la Biblia en los que hombres de Dios recibieron mensajes del Señor que no comunicaron a sus contemporáneos. Daniel, por ejemplo, solo relató lo principal del asunto, es decir, un resumen de lo que Dios le reveló tocante a los tiempos de los gentiles. También Pablo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que Dios no le permitió comunicar a otras personas. Segunda Corintios 12:4. También en esto se pone de manifiesto el hecho de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Capítulo 10, versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Por supuesto que este es el mismo ángel fuerte mencionado en capítulo 10, versículo 1. Este majestuoso ser levantó su mano, es decir, su brazo completo al cielo. La postura del ángel fuerte es semejante a la del ángel mencionado en Daniel 12:7, donde dice, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Leon J. Wood, quien fuera profesor de Antiguo Testamento en el Grand Rapids Baptist Bible Seminary, ha escrito lo siguiente al respecto.
El gesto de alzar la mano hacia el cielo transmite el propósito de mostrar solemnidad e importancia por un juramento que está a punto de expresarse. Ver Génesis 14:22, Deuteronomio 32:40. Debe observarse además que el ángel fuerte reconoce la grandeza y la soberanía de Dios. También reconoce que Dios es el creador de todo y por lo tanto es el dueño absoluto del universo. En contraste con la rebeldía consuetudinaria de los hombres hacia Dios, el ángel fuerte junto con las miriadas de seres angelicales obedecen y sirven al Dios vivo y verdadero. Capítulo 10, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El juramento del ángel es en gran manera solemne. El significado del juramento es la garantía de que lo que se promete tendrá un cumplimiento seguro. La certeza del cumplimiento del contenido del rollo pequeño descansa sobre la soberanía de aquel que tiene vida en sí mismo, el Dios suficiente por sí mismo y que no depende de nadie, y todo depende de Él. Él es el creador de todas las cosas. Él creó el cielo y todo lo que en él hay, la tierra y el mar y todo lo que habita en ellos. San Pablo dice de Cristo que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. El Dios creador tiene un plan específico y un propósito concreto para el mundo que ha creado. A pesar de la entrada del pecado y de la desobediencia de sus criaturas, Dios no ha cambiado ni su plan ni su propósito. El libro del Apocalipsis revela la manera estupenda como Dios ha de consumar su maravilloso plan. Obsérvese que el ángel fuerte atribuye a Dios la creación de todas las cosas. Tal atribución concuerda con la enseñanza de las Escrituras. Ver Génesis 1:1, Salmo 21:2, 33:6, 146:6, Isaías 45:28, Juan 1:1-3, Hechos 14:15, Hebreos 11:3, Apocalipsis 4:11. El orden, el diseño y el propósito del universo apuntan al hecho de que hubo una inteligencia y una mano todopoderosa detrás de la creación del cosmos. El mundo no es producto del azar ni de una gran explosión cósmica, sino de un sabio diseño producido por el Dios eterno que vive por los siglos de los siglos. Que el tiempo no sería más. Oti Cronos Auqueti Estai, es decir, que no habrá más dilatación. Respecto a esta frase, León Morris comenta: el contenido del juramento es que el tiempo no sería más. Esta traducción se ha hecho sobre la base de un punto de vista que asume que en la vida venidera no existirá tal cosa como el tiempo. La humanidad vivirá en un gran presente eterno. El tiempo dará paso a la eternidad. Cualquier verdad que entrañe ese punto de vista, eso no es lo que el ángel está diciendo en este contexto. El significado es como aparece en la mayoría de las traducciones modernas, que no habrá más dilatación. El ángel solemnemente jura que los acontecimientos de los que habla tendrán lugar con certeza y premura cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Si bien es decir que el vocablo cronos generalmente significa tiempo, en el contexto del Apocalipsis 10:6, ese significado carece de sentido.
Además de Leon Morris, hay un buen número de comentaristas que optan por el significado de dilación. La frase es una declaración solemne a través del emisario angelical. Dios anuncia que está a punto de consumar su plan con relación a la humanidad. El significado de la frase, que no habrá más dilación o demora, es el siguiente: que el tiempo ya está por cumplirse y la ejecución de la venganza final no debe posponerse más. A través de muchas generaciones, Dios ha manifestado su gracia y ha extendido su misericordia hacia el hombre pecador. Dios ha ofrecido su salvación sobre la base de la fe en el sacrificio de Cristo. El único requisito que Dios ha puesto es que el hombre sinceramente reciba por la fe el regalo de la salvación. Muchos se han acogido a la gracia salvadora de Dios y han pasado de muerte a vida. Otros, sin embargo, han escogido el camino de muerte y hasta el final continúan desafiando a Dios. Para estos últimos viene el día en que no habrá más dilación. La ira de Dios será derramada sobre ellos. Dios dará respuesta al ¿hasta cuándo?, preguntado por los mártires cuyas almas reposan bajo el altar. Apocalipsis 6, 9 al 11. Llegará el día en que Dios dirá que no habrá más dilación. Cuando llegue ese día, el Señor soberano aplastará de una vez y por todas a quienes viven en rebeldía contra Él. El Todopoderoso pondrá en claro que solo Él es el soberano del universo. Capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este versículo comienza con la partícula adversativa enfática allá, sino que dicho término corrobora lo que ya se ha expresado tocante al hecho de que la frase que el tiempo no sería más no significa la terminación del tiempo como tal, sino más bien el hecho de que no habrá más demora en lo que respecta a la consumación del plan eterno de Dios. Obsérvese que el ángel fuerte afirma que en los días de la voz del séptimo ángel, esa frase refuerza lo dicho anteriormente, como ha dicho E.W. Bullinger. En los días es una expresión notable y denota que los días comienzan con su toque de la trompeta, que se revela en las 7 plagas finales de las 7 copas. Estas completarán los juicios que hasta entonces Dios ha mantenido en secreto. Nótese además que el sustantivo días, Keimeraí, no va acompañado de un dígito. Eso podría significar que se refiere a un espacio de tiempo. El texto, sin embargo, sugiere la idea de simultaneidad, o sea que en el tiempo en que el séptimo ángel haga sonar la séptima trompeta, simultáneamente con dicha acción, el misterio de Dios se consumará. La frase podría traducirse así: en los días del sonido de la trompeta del séptimo ángel, cuando él sonará. El sonido de la séptima trompeta, por lo tanto, produce la consumación del misterio de Dios. Se consumará. Etelestei es el aoristo indicativo voz pasiva de teleo, que significa completar, llegar a la meta. Esta forma verbal es un aoristo profético que implica el uso del tiempo aoristo para indicar un acontecimiento que en realidad aún no ha sucedido, pero cuya certeza de que ocurrirá es tal que se describe como si ya hubiera ocurrido. Lo que se completará o consumará, etelestei, es el misterio de Dios, to mysterion tou theou. Un misterio es algo que conoce solo mediante revelación divina. Ver Efesios 3, 1 al 10. En el contexto del Apocalipsis, el misterio mencionado en 8.7 tiene que ver
con el todo incluyente propósito de Dios con relación a la historia de la humanidad, como lo explica William Newell. Esta expresión, el misterio de Dios en este ambiente, parece indicar todos los consejos y tratos de Dios dados a conocer por Él y a través de los profetas del Antiguo Testamento, tocante a sus transacciones gubernamentales con los hombres en la tierra, siempre con miras al establecimiento del reino en las manos de Cristo. Si bien es cierto que el tema del reino de Dios está presente en prácticamente todos los libros de las Sagradas Escrituras, también es cierto que los detalles tocantes al cómo y cuándo del establecimiento de dicho reino han permanecido escondidos en Dios y por lo tanto constituyen un misterio que solo Dios puede revelar. La revelación de este misterio coincide con el toque de la séptima trompeta. Dios mismo cumplirá o completará el misterio. El Mesías vendrá con poder y gloria para establecer su reino de paz, justicia y santidad. Los redimidos disfrutarán de las bendiciones del reino. La tierra será llena del conocimiento del Señor y todos los enemigos de Dios serán derrotados, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Las profecías de las Escrituras tendrán un cumplimiento seguro, tal como Dios proclamó las buenas noticias euangelicen a sus propios siervos los profetas, así se consumará su palabra. Nótese que los profetas, tanto del Antiguo como los del Nuevo Testamento, son siervos o esclavos, doulos, de Dios. Ellos hablaron y escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo y comunicaron a los hombres el mensaje de Dios. Los profetas recibieron las buenas nuevas de parte de Dios y fielmente proclamaron el mensaje, muchas veces bajo una fuerte presión de oposición, tanto de parte de las autoridades civiles como de parte del pueblo en general. En los próximos días, a la consumación del misterio de Dios, el Señor levantará siervos y predicadores para que proclamen las buenas noticias de que el reino está a punto de ser establecido y por lo tanto es necesario que haya un nuevo nacimiento, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículos 3 y 5. Capítulo 10, versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La voz que Juan escucha es probablemente la del Padre Celestial o la del Señor Jesucristo. También es probable que sea la misma voz que en el versículo 4 ordenó al apóstol a no escribir las palabras emitidas por los 7 truenos. Por tercera vez se menciona el hecho de que el ángel fuerte está en pie sobre el mar y sobre la tierra, es decir, este ángel posee autoridad sobre la totalidad del planeta. La voz ordena a Juan que se acerque al ángel fuerte y tome de su mano el rollo pequeño. Es probable que Juan sintiese temor de acercarse al ángel y por lo tanto necesitaba escuchar la orden divina. El rollo pequeño, abierto y sin sellar, sugiere que la revelación de su contenido es de aplicación inmediata y de gran importancia para el ministerio del apóstol. Capítulo 10, versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La frase "y fui al ángel" kai, apeilta, prostón, agelón, sugiere la inmediata obediencia del apóstol Juan al mandato recibido, diciéndole que me diese el librito, legón autoi dounai moi to biblaridion. El gerundio diciéndole legón en este entorno adquiere la fuerza de una orden o requerimiento, ver Apocalipsis 13:14 y Hechos 21:21. El ángel respondió la solicitud de Juan diciéndole: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Los dos verbos toma, la ve y come, catapajé, son aoristos imperativos efectivos. La idea de estas formas verbales es que el ángel dice a Juan, toma el rollo con el fin de que te lo comas. Debe observarse que el verbo come, catapajé, es compuesto. El prefijo cata recalca la acción, de modo que el ángel dice a Juan, toma el rollo y cómetelo o digiérelo completamente. El apóstol es hecho responsable de la completa asimilación del contenido del rollo. Como fiel predicador y testigo de Dios, el apóstol tiene la responsabilidad de hacer que la palabra de Dios afecte su propia persona antes de comunicarla a otro. Ver Ezequiel 3, 1 al 3. El efecto del contenido del rollo es doble. En primer lugar, produciría un sabor amargo en el vientre de Juan. El sabor amargo apunta al hecho de que el mensaje que Juan tiene que proclamar a los moradores de la tierra anuncia el juicio inminente que se cierne sobre ellos a causa de su rebeldía y desobediencia. La humanidad que ha rechazado la oferta de la gracia de Dios no tiene otra expectación sino la de los juicios divinos que han de preceder al establecimiento del reino del Mesías. Por supuesto que para el apóstol Juan comunicar un mensaje de juicios de la magnitud de los que tendrán lugar simultáneamente con la venida en gloria del Mesías era algo que produciría una reacción amarga en sus entrañas. Por otro lado, el mensaje del rollo pequeño también concierne al hecho de que el reino del Mesías será establecido con la manifestación visible del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 11, 15, 19, 11 al 16. El rollo pequeño contiene la revelación de los detalles de la consumación del plan eterno de Dios. La dulzura que el profeta experimenta en su boca sugiere su íntima satisfacción al confirmar la veracidad y exactitud del cumplimiento de las promesas de Dios respecto al establecimiento del reino. Capítulo 10, versículos 10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Como fiel profeta de Dios, Juan cumple cabalmente las instrucciones que ha recibido. Toma el rollo de la mano del ángel y lo come en su totalidad, catepagón. Al comerlo, el apóstol saborea la dulzura de dicho rollo, pero cuando lo hube comido, cae o te epagón auto. Obsérvese el uso del aoristo efectivo. Epagón, traducido hube comido, esta forma verbal sugiere que se ha obtenido la finalidad de la acción del verbo. Juan literalmente comió el rollo pequeño y al hacerlo experimentó tanta la dulzura de este en su boca como la amargura en su vientre. Probablemente la amargura que el apóstol experimentó en sus propias entrañas ilustra el pesar que ha de embargar su alma al tener que anunciar, tanto para Israel como para los gentiles, las pruebas por las que tendrán que pasar. ¿Qué duda cabe que la mayor amargura de Juan es producto del hecho de saber que la humanidad permanecerá en su incredulidad a pesar de la severidad de la intervención divina? Y él me dijo, en el texto griego dice, y ellos me dijeron, kai legousin moi. Si bien es cierto que el sujeto de verbo podría ser compuesto, es decir, ellos, equivaldría a la voz celestial más la del ángel. Parece ser mejor tomar la expresión como un plural indefinido o el equivalente del pasivo indefinido. Se me dijo. Es necesario, Dei, se refiere a una necesidad lógica debido a las circunstancias existentes,
pero además el apóstol es comisionado por Dios mismo para la continuación de la labor profética. La frase que profetices otra vez sugiere que Juan no recibe una nueva comisión, sino que evidentemente en esta etapa de su ministerio profético era necesario renovar su comisión profética. El apóstol Juan recibió su delegación original en Apocalipsis 1:19. La decisión divina de volver a comisionar al apóstol Juan podría explicarse por el hecho de que las profecías del resto del libro contrastan con las que han precedido en que son más pesadas que las anteriores. La renovada comisión ordena al apóstol que profetice otra vez. Palin Propheteusai. Esta segunda etapa profética tiene que ver con la sección que comienza a partir del Apocalipsis 11:15 y se extiende hasta el final del libro. El vocablo sobre epi debiera traducirse en este caso concerniente a. El mensaje profético de Juan es concerniente a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El vocablo muchos, pollois, sugiere a la multitud del campo misionero con que el apóstol tiene que tratar. Los sustantivos pueblos, laois, naciones, etnesin, lenguas, glosais y reyes, basileusen, sugiere que el auditorio objeto del ministerio de Juan es a la vez variado y complejo, tanto en lo social como en lo cultural y lo étnico. El apóstol confronta una tarea que requiere de un poder sobrenatural para poder ejecutarla. Lo sorprendente es que en medio de toda la confusión que existirá en los postreros días, todavía Dios envía su mensaje profético a todos los estratos de la sociedad humana. Resumen: antes que suene la séptima y última trompeta de juicio, Dios envía un ángel fuerte a la tierra con autoridad delegada sobre todo el planeta. Dicho ángel anuncia que Dios no dilatará más la consumación de su plan eterno, particularmente en lo que concierne al establecimiento del reino glorioso del Mesías. Anuncia además que simultáneamente con el toque de la séptima trompeta, Dios dará cumplimiento cabal a lo que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Daniel 12:7. El misterio de Dios concierne al hecho de que Dios pondrá de manifiesto que Él y solo Él es el soberano del universo. El ángel fuerte tiene en su mano un rollo pequeño que contiene los detalles de lo que Dios va a hacer en la parte final de los postreros días. Esa revelación es dada a Juan, quien es vuelto a comisionar para que profetice a lo largo y ancho de la tierra. Los días postreros serán difíciles tanto para la nación de Israel, que experimentará las persecuciones del anticristo, como para el mundo incrédulo, que experimentará el derramamiento de la ira de Dios. Aun cuando la rebeldía humana llegue a su cenit, Dios no se queda sin testimonio en el mundo. Hay una segunda parte en el interludio que aparece entre la sexta y la séptima trompetas. La primera parte es la revelación del ángel fuerte con un rollo pequeño en una de sus manos, anunciando que no habría más dilación respecto a la revelación del resto de los planes de Dios con relación a la consumación de todas las cosas. La segunda parte del interludio trata de la presencia y del ministerio de dos testigos especialmente escogidos por Dios para llevar a cabo un ministerio profético que durará 1260 días, es decir, los 3 años y medio finales de la 70ª semana de Daniel. Este trozo del Apocalipsis, en el capítulo 11, versículos 1 al 14, es por lo tanto la continuación del interludio que comienza en 10:1, como el resto del Apocalipsis.
Esta sección debe interpretarse de manera normal o natural siguiendo los principios de hermenéutica gramatical, histórico, cultural que toma en cuenta el uso de figuras de dicción.